Antes de presentar a Vico, quiero felicitarlo también ya de modo personal. Creo que nosotros venimos todos aquí, más que a escuchar mis debrayes lingüísticos, a escuchar al poeta. No sin antes citar unas últimas líneas que están al final del libro y que justo cierran como un paréntesis al inicio. Dice Vico al final: negro, blanco, negro sobre negro, blanco sobre blanco. Tras la cerradura, alguien vigila, y luego el poeta nos deja todo en silencio. Poetas me llevarán. Gracias. Bueno, voy a presentar a David. Aplaudan si quieren, claro. Todos lo conocemos, somos su amigo, pero es una formalidad para quienes quieren un dato más específico sobre su trayectoria. David Pastor Vico nació en Bélgica en 1976, hijo de la última oleada de inmigrantes españoles del siglo XX. Llegó a Sevilla, ciudad natal de su padre, a los 6 años, y allí permaneció hasta los 36, edad a la que emigró a México con la primera oleada de inmigrantes españoles del siglo XXI. Filósofo, divulgador, gestor cultural, comunicador nato, animal de los más media, escritor y poeta. La bajada del infierno o el paraíso incomprendido es la base sobre la que se alza la columna principal de alguna parte de la vida de Vico. Un puñado de letras que explican muchas cosas para aquellos que se atrevan a descubrirlas. Fueron necesarios 16 años y 10.000 kilómetros de distancia para que alguien se diera cuenta del evidente y publicara una obra como esta. Una obra escrita para ser escuchada y contemplada, para cautivar como solo las grandes obras de arte pueden hacerlo. David Pastor Vico, es todo tuyo el tiempo. Gracias, Carlos. No, gracias por tu esfuerzo de síntesis, porque tú eres de los que desayunan lengua por la mañana y has conseguido guardarla. No sé si se me oye bien así o si se me oye igual de bien. Igual de bien. Entonces prescindamos por ahora de la técnica. Yo quiero agradeceros muchísimo porque todos estéis aquí, porque sois mis amigos, incluso mi familia, porque está mi hermana, mi esposa. Entonces, bueno, pues más que amigos, familia, y creo que nos vamos a pasar un ratito muy bueno. Prometo no enrollarme mucho, creo que me han dado como 5 horas, ¿no? Entonces intentaré ceñirme lo máximo a esas 5 horas, ¿no? De todas formas está el vino fuera, así que tengo razones de sobra para no alargarme demasiado. Veréis, cuando se empieza a hacer una presentación del libro viene el besamanos, ¿no? Viene el agradecimiento. Y el agradecimiento, por supuesto, es a Carlos por haberse fijado en la obra, a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que son los que han hecho posible que esta obra entrara en imprenta, entrara en máquina, y bueno, a Daniel Borbolla, que anda por aquí con nosotros también, que también es un personaje extraño del mundo de las letras, ¿no? Os recomiendo que lo busquéis en los espacios más recónditos y oscuros, ¿no?, de la ciudad, que seguramente allí os podrán decir en qué otro agujero se encuentra, ¿no? Pero agradecer a todos por el hecho de venir y, por supuesto, a Codere, a este espacio increíble donde meter un libro que puede ser un arma, pues puede entrar casi en el peligro, ¿no? Podemos estar haciendo algo ilegal. Y yo creo que eso, pues, da punto, ¿no? Da un morbo sano, así como
ay, a lo mejor estoy haciendo algo ilegal, ¿no? Entonces, yo quiero que compartamos de eso, porque realmente si este libro algún día se edita en Estados Unidos, y lo traducen y tienen el mal gusto de hacerlo y tal, pues tendrán que poner en la portada un aviso para padres. Un aviso para padres porque debería de poner lectura no apta para menores de 18 años. Veréis, cuando esto se dice del libro de poesía, normalmente es raro, ¿no? Porque un poco en el imaginario colectivo la poesía es algo dulce, es algo suave, es algo hermoso, ¿no? Y tú me preguntas mientras clavas en mi pupila tu pupila azul, poesía eres tú, compañero, ¿no? Eso decía mi paisano Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? De cosas maravillosas, ¿no? Como no preguntes por saber, que el tiempo te lo dirá, que no hay cosa más bonita que saber sin preguntar, ¿no? Imaginaros, ¿no? Eso se lo dices tú a tu mujer cuando estás diciendo, ¿cuándo vuelves a casa? Y le dices eso y queda como un rey, ¿no? O sea, la poesía tiene esa parte dulce, pero no la poesía tiene por qué ser así. La poesía es una obra artística que se puede utilizar para expresar lo que uno desee. Y muchas veces se ha utilizado de forma muy truculenta. Hacía Carlos alusión a John Milton, Paradise Lost. John Milton escribe un libro muy cabrón, ¿no? Un libro muy oscuro, donde se narra la caída de los ángeles que daban luz al cielo y cómo estos se rebelan contra Dios. Es una cosa bastante espesa de leer. Pero sin embargo hay muchos más ejemplos de poesía truculenta. Podemos acercarnos a Las flores del mal de Baudelaire y es algo que no recomiendo que le contéis a vuestra esposa, ¿no? A vuestra mujer, porque en Las flores del mal de Baudelaire el novio, el galán, ¿no? Imaginaos, yo soy el galán y ella es la galana, ¿no? Es duro esto, pero hacer exégesis, por favor, ¿no? Y entonces, imaginaros que yo me paro delante de una carroña, ¿no? Delante de un animal muerto en el suelo, y quiero decirle algo hermoso a mi mujer, quiero decirle que el tiempo se va y que hay que aprovecharlo, ¿no? Eso es hermoso. Pero Baudelaire le dice, igual, amada mía, serás que esta carroña pútrida y maloliente, ¿no? Esos son los versos de Baudelaire en Las flores del mal, ¿no? O sea, claro, eso se lo dices a tu mujer y sabes que esa noche duermes en el sofá inmediatamente. O sea, no es que Baudelaire lo escribió, me da igual quién es el Baudelaire ese. Tú te vas al sofá y a mí me dejas en paz. Hay que entenderlo así. La bajada al infierno del paraíso incomprendido es un libro que escribí hace muchísimos años, cuando uno todavía creía en los ángeles y este tipo de cosas, ¿no? Creía que bueno, pues uno escribió el libro y se publicaba inmediatamente, ¿no? Así que tardé casi 20 años en publicarlo y me di cuenta de que no, los libros no se publican tan rápidamente. Y sin embargo yo quería utilizar algo que creía que se estaba olvidando. Veréis, muchas veces, no sé si os ha pasado, agarráis el libro de un poeta contemporáneo, de uno de estos novísimos, ¿no? Y cuando empiezas a leerlo, pasa, como dice Carlos, lo puedes leer por cualquier parte, e incluso te da la sensación que puedes empezar a leer desde el último verso hacia arriba. Y dices tú, caray, si esto no... desde cualquier parte. Y sin embargo la poesía no se inventó para eso. La poesía no se inventó para eso. La poesía se inventó por una razón muy sencilla, que a lo mejor algunos pues no sabéis. Carlos sí es capaz de, si digo algo mal, me tirará una botella, porque es especialista en el tema. La poesía se inventó porque gracias al sonido de los versos se podían memorizar más fácilmente. Imaginaros una época en la que no se sabía escribir, o los que escribían eran muy pocos, muy privilegiados, y utilizaban esta posibilidad de escritura sobre todo para poner cámaras con flash en el periférico, ¿no? O sea, para abusar de los demás, ¿no? Imaginaros esa situación, creo que os suena. Y entonces se inventó la poesía por una razón muy sencilla, porque al tener una métrica y al rimar era muy fácil memorizarlo. Pensad, por ejemplo, en el gran poema de Gilgamesh, que es un poema sumerio de hace 4.500 años. Pensad, por ejemplo, en la Ilíada o la Odisea, que son textos que además se dice que lo escribió él mismo, pero todos sabemos que hay 500 años de diferencia entre uno y otro. Son poemas que corresponden a la oralidad. Son poemas que no estaban escritos, que se iban contando de boca en boca y la gente iba recordando por qué sonaban. Y entonces eso es algo que a mí me apetecía mucho hacer. Quería contar una historia, como una novela, pero ahorraros leer las 500 páginas que Dan Brown escribe en el Código Da Vinci y posibilitároslo en unos cuantos versos. Pero claro, no sé si sabéis que en las grandes esculturas, en las grandes iconografías de lo gótico, Sevilla es una ciudad barroca, pero tiene la catedral gótica más grande del mundo, ¿no? Y yo soy de allí, aunque nací en Bélgica, pero eso para los belgas, ¿no? Yo prefiero decir que soy andaluz, tiene mucho más glamour, ¿no? Las grandes catedrales góticas esconden esculturas en el tejado, esconden obras en lo alto del tejado donde no las puede ver solo más que Dios. Dios es el que puede ver esas obras.
Entonces, soy sevillano, amante del heavy metal y el rock duro, es innegable, ¿no? Y quería hacer una obra conceptual de ese tipo, intentando agarrarme a grandes corrientes absolutamente defenestradas, absolutamente olvidadas, y sobre todo a ese esconder cosas. Yo os invito, si os aburrís mucho o sois de estancias largas en el cuarto de baño y no tenéis un iPhone, os invito a que os dediquéis a contar los versos del libro. El libro es lo que diríamos, los filósofos decimos unas palabras horribles, es un metarrelato, es un relato escondido dentro de un relato. Tiene diferentes niveles de lectura. Si eres un aficionado a pie a leer, lo vas a leer, entenderás unas cosas, otras no, y dirás, pero es que la poesía es muy compleja. Si eres un aficionado ya a la filosofía, un aficionado a entrar en el relato, empezarás a mirarlo con gusto, empezarás a contar versos y dirás, ¡qué cabrón este!, ¿no? O sea, ¿de verdad lo ha hecho a propósito? O sea, os lo voy a decir porque está en el prólogo y os leeréis el prólogo, que es de un gran amigo. ¿De verdad quiso escribir 666 versos en el libro? Pues sí, y claro que quise, y es muy complicado. Entonces tuve que ir haciendo que todo encajara, porque en verdad en el libro, que hace que yo lo diga, pero no sobra un verso ni falta otro, y además los versos pues están medidos. Algo que creo que hace mucho tiempo que no se hace, pero se hace buscando el ripio. Saber que la poesía que más nos suena en la cabeza son la poesía de versos medidos y rimas consonantes, suenan, ¿no? Como tortilla encima de una silla, un ripio fantástico. En este caso, el juego era, utilicemos la cadencia interna de los versos, utilicemos el juego de los versos y utilicemos la medida, porque nuestro oído, el de todos ustedes, es un oído musical. Ustedes son capaces de interpretar en el ruido de una silla que se arrastra. Si lo hacemos con cierta monotonía, descubriréis una melodía, aunque sea horripilante, pero la descubriréis. Os pasa cuando escucháis un taladro en una pared. Tan, tan, ta, 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 y dice, la marcha imperial de la Guerra de las Galaxias, ¿no? O sea, en cuanto escuchéis 3 acordes, ya sé lo que es. Pues yo intenté hacer lo mismo. Intenté hacer que la poesía sonara, que volviera a recuperar y que, si no tenía que poner léelo como un vals, se pudiera leer como un vals, porque uno lo entendería así. Que os voy a leer, ahora entro en la lectura de algunas de las partes del libro, os voy a leer lo que yo considero que es el inicio del libro, pero que curiosamente no está en la primera página. Vamos a leer, como decía él, la pérdida de la amada, es el amarás a Dios sobre todas las cosas, en el momento en el que el protagonista del libro, que ahora os explicaré cuál es la epopeya, el protagonista del libro inicia su andadura, ¿no? Inicia su andadura. Hace muchos años que no lo recito, creo que lo sepáis también, ¿eh? Hace mucho tiempo recité en Pachuca, rodeado de jóvenes imberbes que estaban alucinados. Ustedes sois un público muchísimo más duro, estáis aquí porque sabéis que hay vino, ¿no? Entonces tengo que intentar que no se duerma nadie. Vamos a intentarlo, y como os he dicho, es amarás a Dios sobre todas las cosas. Veréis cómo vamos a intentar que esto suene sin música. Y dice: te he escrito más de 1 millón de versos. En la habitación, tirado en la cama, hay un cuerpo. Mira, pero qué sucia estás, mujer. Ya tocaron las últimas campanas, las bocas de unas lenguas de bronce. La tierra no estaba apelmazada. ¿Sabes cuántos versos te he escrito? 100 paladas de defunción, 666 demoníacos. Más de 1 millón de versos llevan escrito tu nombre y, aún así, no fueron bastantes. Tienes tierra entre las manos frías. La rigidez propia del cadáver es patente. Dios no ha concedido nunca ni uno solo de mis deseos. El cabello y las uñas aún crecen después de muertos. ¿Bailamos? 1, 2, 3, 1, 2. Siempre te gustó el vals. 1, 2, 3. El poeta bailando con la muerta al hombro. 1, 2, 3. El poeta bailando con la muerta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, el poeta bailando. 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 1, 2, 3, el poeta. 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 1, 2, 3 y... 1, 2, 3. Derrotado el engaño junto a un cuerpo viejo y ausente. Dios, qué estúpidas me suenan ahora esas 4 letrillas. Qué necios preceptos me has inspirado. Muerte y amor. Ley. ¿Ya?
sin reglas. Así acaba el primer canto. Entiendo que suena diferente. También podría decir, eres un malvado, Vico, tú estás haciendo que cante. Pues sí, lo he escrito yo, ¿no? Pero, ¿qué significa? ¿Ante qué nos encontramos? Nos encontramos ante la pérdida. Nos encontramos ante un momento de pérdida. Veréis, cuando escribo este libro estaba absolutamente condicionado por el cine, hoy también, y había una película increíble de Tarantino que estaba revolucionando el panorama, que era Pulp Fiction. Pulp Fiction era una película que lo revolucionó todo porque rompió el orden del discurso. Es una película que empiezas a verla y de repente te aparece una escena de lo que tú intuyes que debería ser el final y resulta que es un flashback al pasado. Es algo que uno no entiende bien. Y entonces me acordé de esa bajada al infierno que hace Dante. Me acordé de la Divina Comedia, donde es todo absolutamente lineal y va bordeando los 7 círculos del infierno y por el purgatorio y tal. Y dije, oye, qué interesante sería que precisamente iniciáramos un libro con una bajada al infierno, pero jugáramos con el espectador, porque todos ustedes estáis absolutamente acostumbrados al flashback, todos ustedes estáis absolutamente acostumbrados a dar un paso atrás. No tienes ningún problema. Estás hablando con un amigo y de repente, por cierto, ayer no sé qué. Estás viendo una película y no te suena raro que tras una neblina el personaje recuerde algo que le pasó hace 5, 15, 20 años, ¿no? No tienes problema, incluso eres capaz de ver la última de Star Wars y entender que el momento en el que agarra el sable láser tiene una visión del pasado. No te cuesta trabajo, son referentes que ya conoces. En el caso de la poesía, ¿por qué no iba a ser igual? Porque la poesía no va a ser igual. Claro, no es igual porque todo el mundo está esperando versos edulcorados. Todo el mundo está esperando de alguna manera leer palpándote el corazón. Y yo también quiero palparos el corazón, pero en verdad lo que yo quería era apretaros el corazón y haceroslo pasar mal. Porque ¿por qué tiene que ser todo tan hermoso? Sí, la vida es muy jodida de por sí, pero también hacer un ejercicio literario sobre esto creo que era interesante. Así que la historia, os lo digo porque un libro que se tiene que explicar cómo se lee siempre es un mal libro. Yo estoy seguro de que buen libro no es, pero se hace el esfuerzo, ¿no? Al menos creo que soy un poco honrado en decirlo. El libro empieza con un personaje, un poeta, que baja al infierno y nos narra su periplo. Pero este poeta está absolutamente ensimismado de sí mismo. Él baja creyendo que baja porque quiere, porque él quería estar allí, porque ese es su sitio. Y a lo largo que vamos leyendo el libro, nos vamos encontrando esos 10 mandamientos, que son 10 cosas que hizo el poeta en su vida y que lo llevaron precisamente al infierno. El ejercicio divertido de leer el libro es que una vez que llegas al final, te das cuenta que si quieres continuar solo tienes que volver al principio. Porque el final es cuando el personaje muere y baja al infierno. Entonces es un libro absolutamente circular, que solo cuando se llega al final dices, ¡ah, qué cabrón! Si empieza por aquí otra vez y puedes volver a hacer la linealidad. Así que os voy a leer precisamente la bajada del poeta al infierno. La primera parte, lo que en el orden es el primero, ¿no? La aparición del primer poeta. Veréis cómo hay una transición. En un lado era un poeta transido de dolor, un poeta achicado, un poeta que se rebela contra Dios porque ha matado a su amada. ¡Qué cabrón Dios! ¿Por qué ha hecho esto, no? Y yo voy a ir en contra tuya. Y aquí tenemos el resultado. Él endiosado, creyendo que va a tomar posesión del infierno. Veréis qué equivocado está. La escalera hunde los primeros peldaños en el cieno caliente. Hay colinas a un lado y otro de los ya cansados ojos y arden. Son como vértebras del lomo roto de un perro mutilado en carretera. Aún no ha llegado la mañana, pero el fuego ilumina el valle. Un difunto río cercena las lápidas de todo este camposanto. El amanecer será el degüello del vientre mantecoso de un obeso. La lluvia, orín hirviente caduco por el mucho reciclaje, quemará, si es que acaso cae, las 4 zarzas aún no prendidas. El aire ulcera al paso mi piel y a duras penas logro respirar. Creo que hoy tampoco veré, aunque lo intente, a nadie. Definitivamente, el paraíso no ha cambiado mucho desde ayer. Es curioso para el lector que vea con ojo crítico que el primer poema ya esté haciendo alusión a un ayer. ¿Pero qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? ¿Cómo es posible que empecemos con un ayer? Hay muchos trucos de teatro, hay muchos trucos del divertimento de la poesía en este libro que creo que es interesante que leamos, porque os pueden dar un pequeño guiño, ¿no? Quiero leer un poema muy divertido. Bueno, divertido, no hay nada divertido en este libro, ¿eh? Sépanlo. Sépanlo, que aquí lo único que hay es dolor
una y otra vez. ¿Os habéis dado cuenta lo tremendamente dura que son los textos sagrados? Los textos sagrados son durísimos, son horripilantes. O sea, vi un meme en internet que me hizo mucha gracia, ¿no? Que decía, recuerda qué haría Dios si está desesperado, aniquilaría toda la población y solo salvaría 4. Luego el genocidio está justificado, ¿no? O sea, cuando lees eso dices, ay, joder, sí, es duro, ¿no? Si lo lees desde un punto de vista literal o transliteral, dices, oye, pues esto está realmente duro, ¿no? O sea, regalas la primogenitura por un plato de lentejas, ¿no? Son cosas, ¿no? Muy increíbles. Y entonces, yo que soy un ateo de pro, absolutamente confeso, y que no me duelen prendas en decirlo, porque entre otras cosas, pues era labor de la Facultad de Filosofía el ponerte el hábito de ateo, ¿no? Cuando ya llevaba unos años estudiando los libros y estudiando la religión, dije, oye, pues, ¿qué hay? ¿Qué resorte malvado hay para que nos digan, por ejemplo, que no cometamos actos impuros? Los actos impuros son muy divertidos. Aparte, la Biblia está llena de actos impuros. Por eso, o sea, ¿por qué nos dicen que no cometamos actos impuros? Así que yo quise cometer un acto impuro. Pero claro, imaginaros, sería muy fácil, el texto está lleno de metáforas o de imágenes absolutamente burdas y groseras, pero yo no quería ser ni burdo ni grosero. Yo quería cometer un acto impuro, muy impuro, el más impuro que se me podía ocurrir en ese momento. Y entonces dije, recurramos a la magia del sonido. Vamos a recurrir a la magia del sonido. Vamos a intentar, sin decir nada, más que un par de versos que ha dicho antes Carlos, que ha leído, vamos a intentar, sin decir nada, que todo el mundo entienda lo que allí está pasando y diga, qué acto más impuro, ¿no? O sea, qué horripilante, y además me lo está diciendo en un poema, y además puede incluso llegar, veréis que somos tan retorcidos, puede llegar incluso hasta excitarme. Veréis, no si lo leo yo, seguramente si lo lee cada uno desde la intimidad de su cuarto sí, ¿no? O sea, entiendo que estamos en un lugar común y bueno, pero vamos a intentarlo. De hecho, la ilustración es maravillosa, el trabajo de Andrés González fue un trabajo maravilloso. Él tenía absoluta libertad para hacerlo y hizo maravillas. Pero vamos a intentar, no consentirás pensamientos ni pensamientos, por Dios, con los de pensamientos impuros que tenemos. Ahora mismo tengo pensamientos impuros, ¿no? No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Vamos allá, a ver si sois capaces de daros cuenta un poquito de qué va la película, ¿no? Hay que leerlo como con voz adelante, porque no tiene ninguna acotación. Y dice, una y otra vez, una y otra. Y al principio siempre gritan y luego, ¿qué demonios importa? Ninguna se me ha quejado nunca. Una y otra vez, una y otra amor. Dolor. Una y otra vez ríos palpitantes bajan por entre las cimas del odio más profundo. ¿Y qué más da si todas son igual? Y en el fondo han de servirme igual, una y otra vez igual. Y gritan y se retuercen igual. Y la sangre se mezcla con orín y mi sudor con mi saliva juega. Qué dulce y bella luce esta noche la luna. Las chiquitas juegan en el prado y tú te doblas sobre la pared empapelada de algún callejón a media luz y sollozas igual, tan igual que todas, que no recuerdo ni me apetece recordar tu estúpido y vulgar nombrecillo. Entonces palideces, ¿te encuentras mal? ¿Algún desalmado te ha herido? ¿Acaso sientes huir la sangre a borbotones? ¿Acaso crees morir? Allí retorcida y mancillada yace sobre un bello lecho de carmín hediondo, como un musillo atorado por el abuso. Una y otra vez, una y otra en mi recuerdo, tus ojos de infiel ajusticiada. Sé que es duro y aplaudir con algo duro es cabrón, porque si uno se ve cómplice, obviamente es una violación, se intenta recrear una violación. Es complicado, porque yo no quería poner estos ejemplos ya tan manidos de cuevas y serpientes saliendo de lugares, ¿no? O sea, es algo que ya, la poesía ya adolece de lugares comunes y que creo que no era necesario que tocáramos. Y sin embargo, creedme que cuando esta poesía se lee y se lee en público, como yo he hecho, porque este libro se escribió para ser declamado en su completud. El libro es un libro para declamarse. Cuando esto se hace, genera una sensación increíble ver la cara de la gente, ¿no? Como yo, al levantar un poco la gafa, os he visto, ¿no? Es como decir, oye, suena hermoso, porque el sonido es hermoso, pero sin embargo lo que me está diciendo es atroz. Y ese juego entre la atrocidad y la belleza es el juego que yo propongo en este libro, porque este libro no es más que una fantasía.
también creemos, siempre hacemos voto con la poesía de cuánto sufría el enamorado, ¿no? Cuánto sufría Becker cuando escribía sus poemas de amor. ¿Ustedes saben de qué murió Becker? Becker, el gran poeta romántico sevillano de mi tierra, el que escribió Volverán las oscuras golondrinas a tu balcón sus nidos a colgar, aquel poema tan bonito. Becker murió de una sífilis que se lo contagió una prostituta, porque Becker y su hermano Valeriano eran asiduos a los burdeles. Eran unos hombres que le encantaba el buen beber, el buen comer y lo otro también, ni mucho, ¿no? Y si era gratis mejor, pero no había ningún problema en pagarlo. Becker, que es el gran poeta romántico que todas las chicas en sus folders, por lo menos en Sevilla, copian sus poemas y los ponen, era un putero. Y no tiene nada de malo, y hay que entenderlo tal cual. Y aunque nos explicara de una forma romántica su pasión loca, pues no era verdad. No era verdad, era verdad lo que sentía, sí, pero no hacia nadie en especial, no hacia nadie, era una fantasía. Entonces la poesía, aparte de, tenemos ejemplos maravillosos, ¿no? Aquello de Benedetti, aquel poema de Benedetti donde me gustas cuando callas porque estás como ausente. Tú díselo a tu mujer, verás qué divertido. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, y dice tu mujer, a que me voy de verdad. No me amenaces, ¿no? El juego de la literatura, el juego de la poesía es que volcamos realmente nuestros sentimientos en lo que estamos leyendo o escuchando. Y si esto es terrible, pues empezamos a sentirnos mal, porque, joder, no vaya a ser verdad que yo siento empatía por este personaje. Así que ya que estamos, vamos a por el quinto mandamiento, que ya sabéis cuál es el quinto mandamiento, ¿no? Alguno habrá que tenga buenos usos y buenos hábitos de ir a la misa de vez en cuando. Sabéis que el quinto mandamiento es no matarás, algo que nunca podríamos pensar en este país que sucediera, ¿no? No matarás. Vamos a leer el no matarás, y el no matarás es precisamente dentro del hilo conductor de este libro el primer acto doloso que comete el personaje. De hecho, Andrés, la persona que hizo estos dibujos, Andrés tiene un humor muy retorcido. Entonces el personaje que aparece en el libro soy yo. O sea, los dibujos que aparecen en el libro soy yo. Y él pues se inspiró, pensó en algo grotesco, en alguien gargantuesco y pues me copió, ¿no? Él le era mucho más fácil copiarme a mí que imaginarse yo que sea Jack el Destripador o el propio Carlos que tiene algo de raro, ¿no? Mucho. Y entonces, y sin embargo, lo que yo quería hacer en este poema es lo mismo que habéis escuchado antes. Un canto al sonido, un canto a la belleza. Vamos a intentar asesinar a alguien de una forma hermosa. Es que suena un poco retorcido, pero juguemos a ese juego porque la literatura nos lo permite. También te lo permiten varios millones de dólares y sitios extraños, ¿no? Pero en este caso, por poco más de 100 pesos podemos meternos en el papel de un asesino que le gusta la hermosura, que le gusta la belleza, ¿no? Entonces metámonos en el papel de este personaje. Os leo el poema. Dice: mira inquieto a su alrededor, ni paz ni tregua que firmar hoy. Las rodillas sangran el suelo, la luna ríe de los imbéciles. Otra vez mira, nadie te ve con el arma en la mano y mira. Noche, día, ¿qué más da si acaba ahora? La luna ríe de los imbéciles. Entra trotando el aire por la boca y la férrea mano te tiembla peligrosa en el vacío finito de tu escondite macabro. Mira cómo sangran las rodillas. Pobre, cuánto queda aún que sufrir. Se lleva la pistola a la sien, un instante eterno de dolor. Dice su nombre para despedirse y, cerrando ojos, la mano mata. La luna ríe de los imbéciles y las rodillas no sangran el suelo. Mira inquieto a su alrededor y anda. Caliente, anega encarnando el macabro escondite el cuerpo femenino, bello y desencantado. Las rodillas trazan rojas tangentes. Sobre la sien, un nido de avispas liban el tibio néctar. De noche, la luna ríe, los imbéciles. Si el poema fuera dedicado a otra cosa, todo el mundo diría ¡ah! Y sin embargo, estamos ante la magia que tiene el arte, ¿no? El cómo podemos precisamente trazar esto. Y sin embargo hay una moral en el libro, porque soy filósofo y soy retorcidamente ético, ¿no? Soy asquerosamente ético. Entonces, de alguna manera esto se tenía que solucionar. ¿Cómo vamos a permitir que el malo se salga con la suya? O sea, el malo no solo es malo, sino que además se regodea en que es malo. Y además vas al infierno diciendo: el infierno es mío, y esto es mío, y ya, y qué bien, qué bueno soy, ¿no? Y yo no lo podía soportar.
porque precisamente una de mis corrientes en la filosofía, de las cosas que trabajo con pasión, es la ética y el estudio de la moral y de las morales, ¿no? Entonces se me ocurrió algo, que sé que hay juristas en la sala, se me ocurrió algo absolutamente religioso, ¿no? Algo retorcido pero hermoso, algo, el mayor castigo posible a una persona. Veréis, os estoy destripando el libro porque la belleza del libro no es lo que te vas a encontrar, sino cómo está escrito. O sea, no importa, esos son spoilers, sí, pero esto no es Star Wars, ¿vale? O sea, no importa, no os preocupéis, además todo lo que os he dicho se os va a olvidar, o sea, porque somos así, se nos olvida. Muchos de ustedes estarán pensando, ¿apagué el gas o no apagué el gas?, ¿no? Y desde que entraron está pensando en eso, o sea, no se preocupen. ¿Cuál es la forma más retorcida de castigo? Es horrible, ¿no? O sea, ¿te castigan para qué? Para que sepas que has hecho algo mal. ¿Te castigan con qué? Bueno, pues se supone que con la esperanza de que redimas tu culpa y después te vuelvas a integrar. Porque si no, las condenas serían todas a perpetuidad y no habría ninguna condena a 15 años y un mes y cosas de este tipo, ¿no? Luego, la condena, en el fondo, tiene cierta esperanza. Tiene la esperanza de redimirte, de salir y poder tener una vida normal. Pero este cabrón, este señor está en el infierno. O sea, no puede volver a una vida normal. Y además ha hecho mucho daño. Y además es muy cruel. Y ha hecho cosas horribles a gente maravillosa, ¿no? Entonces, ¿de qué forma podíamos hacer que sufriera? Yo sé que esto os va a gustar porque esto se llama en griego la catarsis, ¿no? Os acabo de leer unas cuantas atrocidades y estáis diciendo, hijo puta, ¿no? Qué cabrón. Por favor, permíteme que duerma tranquilo. Dime que el personaje acaba mal. Acaba mal, muy mal. Pero mal. Acaba de la peor manera posible. La idea que se me ocurrió fue muy sencilla. Borrarle la memoria. ¿Por qué? Porque vas a tener una cadena a perpetuidad sin saber por qué. Y eso es una cabronada. Veréis, la idea no es original. Yo lo reconozco, hay pocas cosas originales. Pero no sé si os acordáis aquel parlamento que decía: ¡ay, mísero de mí! ¡ay, infelices! Apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya comprendo qué delito he cometido. Bueno, pues esto es Calderón de la Barca, una de las partes del monólogo de Segismundo. Segismundo es un niño, hijo de un rey, que tal como nace, es condenado a estar cargado de prisiones, de cadenas, porque dijo un sabio, dijo una bruja, que acabaría matando al rey y acabaría ocupando su puesto. Entonces el rey lo condena y él nace sin saber por qué está condenado. En este caso, nuestro personaje está condenado a vagar eternamente sin saber finalmente qué delito cometió para estar en esa situación. Me parece que para vuestra moral culposa, creo que es algo divertido saber que este personaje lo va a pasar tan mal, así que os ahorro el mal trago. Y os leo algunos de esos versos, ¿no?, de esta epopeya del personaje en el infierno, y dice: a rato he creído recordar momentos. De reojo, junto a un árbol, me veo llorando o corro espantado o alguien me acaricia. Pero no lo creo. Pero no lo sé cierto en mi recuerdo. Las piedras me son todas iguales ya una vez pisadas y rotas. Cada paso hoy es el primero y me sorprende haber nacido andando en este mundo que aún no sé si bueno o si malo. Pero cómo nacer que no sé andando. El camino asciende, pero nada como yo camina, o sí, quizás no pueda verlo. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Qué habrá si hay tras el camino? Algo al que no veo el rostro me empuja a seguir andando, y su tacto frío me asusta, y palpa mi cuerpo sin manos, y mece mis cabellos quemados ante mis ojos desconocidos. Tras el camino habrá quizá un mundo diferente a este, que dé contestación a todas mis preguntas. Puede que no. A ratos he creído recordar recuerdos, pero no lo creo. Así que imaginaros qué condena, imaginaros qué frustración de personaje que, estando en el infierno, no es capaz de saber por qué está allí. Yo creo que ese es realmente el infierno. El infierno es estar condenado a algo de lo que no sabes por qué te han condenado, pero que además día a día te das cuenta de que no vas a poder salir de ninguna de las maneras. Así que regocijémonos todos en que, por suerte, no estamos en el infierno, aunque a veces el periférico a las 2 de la tarde no lo pueda parecer. Y bueno, espero que os haya gustado esta presentación, no os hayáis aburrido mucho y nos tomemos ahora un vino cortesía del Jockey Club de Codere y que pasamos un buen rato entre amigos, entre familias, y muchísimas gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias. Quien quiera comprarlo está afuera a 100 pesos. Yo estoy por aquí, tengo una pluma. Sí, yo voy para allá, Sí, ¿no? Ha habido un... Úsala, mi querido Rico. Vamos allá. Muy bien. ¿Sí? ¿Te gustó? Muy bien. Doctor. Crecimiento. Otro papel. Jacobo, ¿no? Sí, Jacob. Sí.